y como alguien que suele responder a nuestra convocatoria y que está siempre atento a poder darnos su opinión. Estamos en contacto con Santiago Leiras, politólogo, profesor asociado a la Universidad de Buenos Aires. Santiago, buenas noches. Farage te saluda. Hola, ¿qué tal, Fabio? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto como siempre cada vez que te convocamos porque queremos conocer qué opinión tenés, qué lectura haces de lo que pasó ayer y de lo que puede venir, ¿no? Bueno, mira, nosotros habíamos conversado hace algunos meses atrás, yo creo que fue alrededor de febrero, marzo de este año, si no recuerdo mal, En marzo. y creo que fue marzo, exactamente, sí. Y ahí yo te comentaba que empezaba a advertir un cambio, si querés, de clima en este sentido, en el sentido que hasta enero, hasta principio de año, uno tenía la idea de un gobierno que tenía todo bajo control, ¿no? Como la botanera bajo control, ¿no? Ujú. Tenía el control de la agenda, tenía el control en términos de gobernabilidad en el Congreso, tenía el control del tema de la calle y demás. Como decía un expresidente, empezaron a pasar cosas, ¿no? Ujú. Y yo te diría que la primera cosa que pasó y que me parece que marca una bisagra fue aquel discurso de Davos de Milei, y a partir de ahí se empezaron a suceder desde el propio gobierno una serie de hechos donde el gobierno se empezó a autoprovocar, yo te diría, distintas crisis por errores propios, no forzados, y me parece que de alguna manera el punto de llegada es esto que sucedió ayer, Ujú. ¿no? Esto que sucedió ayer en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, Me parece que a lo largo de este tiempo el gobierno ha ido perdió el control de la calle, perdió la relación con el Congreso, y sobre todo esto se vio en las últimas semanas, ¿no? Con todas estas derrotas que tuvo en las últimas semanas con diferentes temas e iniciativas. Está con dificultades para mantener el control de las variables macro, ¿sí? Y por sobre todas las cosas me parece que perdió el olfato, digamos, o la sintonía respecto a lo que está pasando en la calle y en la gente, ¿no? Ujú. Me parece que esto se notó ayer, ¿no? En las últimas semanas sucedieron una serie de situaciones, el tema con los discapacitados, digo, para poner un ejemplo, y me parece que empezaron a dar cuenta de un Milei que llegó al gobierno del 2023 porque justamente supo sintonizar con bueno, esa especie de malestar, hartazgo que había en la sociedad, y que me parece que poco a poco fue perdiendo ese vínculo, esa especie de olfato, sintonía y demás, ¿no? Me parece que algo de eso sucedió, ¿no? Bueno, el resultado lo tenés en lo que sucedió el día de ayer, ¿no es cierto? Eh, un peronismo con una crisis muy profunda, y probablemente con una más profunda en su historia, logra ganar la provincia de Buenos Aires y la gana con 14 puntos. Y además, si miramos datos por sección, hay algunas curiosidades que son interesantes. El peronismo gana en la segunda y en la quinta sección electoral. Y Ujú. el de la quinta es un dato interesante porque además es zona agropecuaria. Ujú. Es decir, el campo le da la espalda a Milei, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, el gobierno y particularmente el presidente ha perdido ese fino olfato que tuvo hace 2 años atrás, que es lo que le permitió justamente llegar a ser presidente, ¿no? Probablemente lo que sirve para ser presidente no sirve necesariamente para gobernar, ¿no es cierto? Pero en un contexto donde vos planteás un ajuste como el que él plantea tan severo, un ajuste de este tipo tiene que venir acompañado de alguna especie de acompañamiento más empático, me parece, ¿no? En el sentido de decir, miren, yo estoy haciendo este esfuerzo, le estoy pidiendo este esfuerzo por tal y tal razón, y yo comprendo sus vicisitudes, sus sufrimientos. ¿Sí? Me parece que faltó ese elemento, y bueno, ahí aparece una especie de malestar que se tradujo en parte ayer, sumale además un Milei que ha coleccionado una larga fila de maltratos a aliados, a potenciales amigos y potenciales aliados como tal, incluyendo el partido con el cual fue en alianza a la selección, en el caso del PRO, con lo cual me parece que ahí tenés una sumatoria de situaciones en la cual el gobierno en algún momento empezó a perder sintonía, empezó a cometer errores,
y empieza a pagar los precios a nivel electoral. Pero esto te diría que no es solo, si querés después hablamos un poquito de lo que pasó en general en todas las elecciones, pero no solo ha pasado esto en la provincia de Buenos Aires. Mirá, la semana anterior tuviste el tema de Corrientes, por ejemplo. En Corrientes, el gobierno, digamos, los negociadores de la Libertad Avanza fueron a hablar con Valdés con una especie de propuesta que parecía aquello de Vito Corleone en El Padrino 1. Es decir, tengo una propuesta electoral que no puedes rechazar. La propuesta era todo para la Libertad Avanza, nada para el oficialismo. Obviamente, Valdés dijo que no, y claramente, ¿quién acertó? Bueno, acertó Valdés, y la Libertad Avanza terminó siendo cuarto en esa elección, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una pérdida de sintonía, y eso se traduce en una especie de diseño de ingeniería electoral, en el cual la ingeniería consiste en maltratar a los potenciales socios, ¿no? El resultado lo tenés, ¿no? Ahora, Un oficio. Santiago, Sí, acaban de anunciar la creación de la mesa política que va a ser presidida, valga la redundancia, por el presidente Javier Milei. ¿Sí? Una mesa que de nuevo, como cosa nueva, no tiene nada nuevo porque ya existía, se incorporan algunos que ya estaban, que fueron corridos y esto que el otro. Pero cuando se producen errores en términos de conducción política, hay fusibles. Está claro que el fusible no puede ser el presidente, porque al fin y al cabo, quien avaló que no se vaya en un frente electoral en Corrientes, donde se tenía la victoria asegurada, fue Javier Milei, ¿sí? Cosa que así es. sí avaló ir en un frente electoral sin la necesidad de tener el nombre del Frente de la Libertad Avanza en Chaco con el gobernador Esdero. Digo, se nota que hay matices acá y que hay cuestiones en las que más allá del discurso que busca ser lineal y único desde la Libertad Avanza, como lograron imponer tanto en la provincia de Buenos Aires con Juntos por el Cambio, digo, porque finalmente desapareció el color amarillo y todo es violeta, más allá de la integración y esta fuerza, pero hubo lugares, distritos en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el noreste, donde hubo intendentes que se rebelaron, que salieron a plantear batalla, a algunos les fue un poquito mejor que otros, no les alcanzó para ganar en su territorio, pero se hicieron elecciones de tercios, digo, que se cree ahora la mesa, nuevamente esta mesa de discusión política, esta mesa política que va a ser, dice Manuel Adorni, presidida y encabezada por Javier Milei. ¿Puede significar que de aquí en adelante encontremos de manera activa en la política, en la discusión política, a Javier Milei, cuando hasta el día de hoy lo que se vio fue relegar determinadas cuestiones en su hermana, en Franco, en Santiago Caputo, digo, al momento de elegir funcionarios para distintas áreas, como se suele decir, se suele comentar y él mismo suele asumir como tropa propia, digo, puede ser que se dé veamos un cambio o lo que se está tratando es de ganar tiempo y ver cómo se sale de esto. Mira, yo te diría que veo dos cosas. Una, bueno, si vos mirás lo que es los nombres que componen la mesa, decís, bueno, acá no cambió nada. Uh-huh. Por otro lado, dado que los nombres no cambian, lo que es de esperar, digo, esperar no de mi lugar, digo, el lugar del gobierno, que cambie el rol del presidente. El presidente hasta ahora ha tenido dos roles básicos como presidente: el rol de profeta y el rol de economista. Es decir, Milei ha sido su propio ministro de Economía y al mismo tiempo ha sido una especie de profeta predicador que ha andado por distintos ámbitos a nivel internacional, profesando las bondades de una especie de derecha radical internacional. Pero no hemos visto al presidente, no hemos visto al presidente en términos de líder político, ¿no? Uh-huh. Yo te diría que en un contexto como este, dado que los nombres no cambian, lo que es de esperar, digo, desde el lugar del gobierno es que, bueno, Milei asuma el rol que debía asumir quizás en diciembre de 2023, que es ser el verdadero conductor de todo este espacio, del gobierno, y en definitiva ser quien tenga la necesidad de hacer alguna tarea que a él no le guste, que es una tarea a veces ingrata, que es la de, bueno, recomponer diferencias y ser algún elemento de síntesis o ser un factor de síntesis,
que esto ha estado evidentemente ausente, ¿no es cierto? Ujú. Yo te diría, resumiendo, me parece que los nombres no cambian y veremos si cambia la estrategia y la forma y la relación que Milei establece con el ejercicio del gobierno también, ¿no? Falta el líder, es de esperar que aparezca el Milei líder político, más allá de economista o el profeta, digamos. Hasta ahora el liderazgo o la cuestión de la síntesis política la fue como derivando, ¿no? En diferentes actores, digo, en Caputo, en Franco en algún punto, en su hermana en términos de todo el armado electoral. Bueno, yo me imagino que, no me imagino, digo, supongo que el gobierno tendrá que pensar en un Milei mucho más activo en este sentido y mucho más metido en el barro de la política tradicional, digamos, ¿no? Aunque esto pueda ser propio de la casta, pero bueno, creo que ese es el camino que veo, dado que la mesa y la composición de la misma no cambia en términos de nombre, digamos, ¿no? Una consulta una cosa que me atravesó ya con el resultado, digo, con el resultado opuesto, con estos 13 puntos de diferencia, digo, que a mí, por lo menos en términos puntuales, me sorprendió, digo, creo que a varios y muy pocas consultoras estuvieron cerca de arrimando el bochín. Digo, es, me puse a pensar, ¿era necesario, y esto lo vuelco como para pensar en voz alta y fundamentalmente para conocer tu opinión, ¿era necesario que el gobierno nacional nacionalice de la forma en que nacionalizó esta elección provincial? ¿Tenía que ser así o podía jugar más liviano a tu criterio? ¿O tenía la posibilidad de ser un poquito más liviano en términos de la disputa que iba a tener con Kicillof? Mirá, bueno, yo te diría con el diario del lunes claramente no era necesario, ¿no? Pero bueno, el gobierno adoptó ese camino, que era el de nacionalizar la elección y además ponerlo en términos de una cuestión, de una especie de como de batalla cultural, en términos de, bueno, kirchnerismo nunca más, nosotros o el kirchnerismo, reeditando una fórmula, bueno, que en Cava en algún punto le fue eficaz, pero que no necesariamente tiene que ser eficaz en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Bueno, vos hablabas hace un rato del tema de los matices y las disparidades y las diferencias territoriales. Bueno, acá la provincia de Buenos Aires tiene una realidad muy distinta a la que puedes tener en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ujú. No, yo creo que no era, me parece que no era necesario y digo, mirado más con los resultados que ya tenemos disponibles, creo que claramente no era necesario y claramente no era necesario en función bueno, el profeta, otra vez, ¿no? Es decir, esta cuestión del gobierno que donde el presidente se pone en profeta y se pone frente a una batalla cultural que probablemente ni siquiera el elector de Milei se la pide, ¿no? Ni el elector, digo, ni el más duro ni el más blando, ¿no? Bueno, quizás el más duro puede ser, pero el más blando no se la pide, el elector blando le pide otras cosas, ¿no? Ujú. Y que resuelva otros problemas, ¿sí? Con lo cual, bueno, me parece que a la luz de los resultados, claramente esa estrategia no funcionó, eso está muy claro, digamos, ¿no? Y lo otro es, bueno, el tema de, hay un viejo dicho que usaba Raúl Alfonsín que decía, a hacer política y hacer el amor no se aprende de grande, ¿no? Ujú. Bueno, me parece que en el caso de Karina Milei es un ejemplo bastante interesante, digamos, ¿no? No respecto al sexo, sino a la política, ¿no es cierto? Ahí delegar en alguien que es una persona cuasi amateur, las cuestiones de orden territorial en la provincia, no fue una decisión feliz, evidentemente, digamos, ¿no? Y esto, el vínculo de hermanos de Javier Milei y- este carácter casi místico que le da al relato de su rol y el del jefe, digo, y el de la hermana, de Karina, ¿puede tener un corte? ¿Crees que puede tener un corte? O tenemos que leerlo desde el prejuicio de lo que estamos viendo y verlo como algo muy difícil? A mí me parece que ahí hay un vínculo que trasciende la cuestión política, que está atravesado por cuestiones de índole personal, ¿no? Bueno, creo que todos hemos leído y hemos escuchado sobre biografías varias donde se cuenta un poco el papel que ha jugado la hermana a lo largo de la vida de Javier Milei como un factor de contención en muchos momentos complicados de la vida de Javier Milei, con lo cual
que haya algún tipo de corte en los términos que uno imagina, parece más bien bastante difícil, ¿no? Me parece que hay como una cosa muy simbiótica entre ambos y, bueno, ese tipo de vínculos simbióticos parece que son difíciles de romper, digamos, ¿no? Lo que imagino en el, no sé si peor o mejor caso, en algún caso, en alguno de los casos, imagino que, bueno, ella puede tener algún papel un poco más secundario, pero no me imagino que sea apartada completamente de la escena, por este vínculo tan particular que tiene con Javier Milei y por, bueno, las características tan particulares que tiene el presidente, digamos, que paradójicamente una parte de la sociedad probablemente lo ha votado, no a pesar de esas condiciones, sino por estas condiciones, por ser algo excéntrico y por ser algo fuera de los parámetros tradicionales de lo que era un político convencional, ¿no es cierto? Pero me parece que no imagino una ruptura de un vínculo con esas características, con las características que tiene ese vínculo, ¿no? Me parece que no, digamos, ¿no? Bueno, estos minutos de charla, estamos en contacto con Santiago Leiras, politólogo, un amigo que suele estar siempre atento a poder compartir con nosotros su opinión, su lectura con respecto a la realidad política. Me gustaría también, además de poder hablar en todo caso, quién a las claras hoy por hoy, en términos de lo que significa una disputa política, es el perdedor, digo, más allá de que no formó parte de la lista, pero sí fue quien se puso la campaña al hombro y fue la cara visible de todo esto, que es Javier Milei, digo, es al otro en todo caso que tampoco fue parte de la lista, pero también se puso de alguna forma la campaña al hombro del otro lado, que fue Axel Kicillof. Pues si en este mundo en que nos gusta que haya ganadores y perdedores, si vale la pena o vale el reconocimiento de decir que fue el gran ganador de ayer en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué lectura haces, Santiago? Sí, suscribo, coincido con esa apreciación. Yo en general no soy muy simpatizante de esta cosa de andar poniendo ganadores y perdedores, Pero nos gusta a los pero sí, argentinos eso, tener una claro, cosa así, digo, ¿no? sí, pero sí, lo cierto es que claramente Kicillof fue el ganador. Kicillof confrontó con Cristina Fernández por implementar esta estrategia, confrontó con Máximo Kirchner, con los resultados, otra vez con el diario del lunes, con los resultados a la vista, claramente Kicillof acertó, y evidentemente, bueno, no era Cristina la que tenía la mirada correcta de la coyuntura en este tiempo y en este momento, digamos, ¿no? Uh-huh. Después ahí aparece un tema interesante, que ver qué pasa en octubre también, ¿no? Uh-huh. Porque ahí tenés una situación en la cual en realidad las listas de diputados nacionales fueron diseñadas por Máximo Kirchner, y el Kicilofismo y los intendentes quedaron fuera de ese esquema, con lo cual ahí hay que ver, bueno, cuál es la actitud hacia octubre que va a tener los intendentes y el propio Kicillof, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, van a poner la misma energía que pusieron en esta elección, van a trabajar el reglamento. Bueno, va a ser interesante ver lo que pase con ese sector del peronismo, si querés, barra kirchnerismo, en octubre, el 26, ¿no es cierto? Pero sí, definitivamente Kicillof, creo que ayer nació el kicilofismo. No sé cuál va a ser la vida efectiva del kicilofismo, en términos de, bueno, Kicillof está atravesado por aquella cuestión famosa de la maldición de los gobernadores bonaerenses, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay que ver si a Kicillof también lo atraviesa la maldición de Dardo Rocha y termina en el mismo camino que han tenido que atravesar muchos gobernadores de provincia, digamos, ¿no? Uh-huh. Por aquello, digo, para explicarle a tus oyentes, bueno, hay un famoso mito que dice que, bueno, hay una famosa maldición que Roca le hizo a Dardo Rocha, por lo cual Dardo Rocha no pudo ser presidente, que era el gobernador de la flamante provincia de Buenos Aires, y hay toda una historia a partir de ahí en la cual ningún gobernador de la provincia pudo ser efectivamente presidente de la República, con la excepción de Duhalde, pero Duhalde siendo elegido en un contexto de una asamblea legislativa en un periodo de crisis, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es otro desafío que también en este caso tiene claramente Kicillof, digamos, ¿no? Ahora, Kicillof ha esa logrado, tarima de sí, Kicillof ayer, al momento de hablar en La Plata, ya cuando ya se conocían los números de la elección, de sumar fuerzas, ¿no? Y este enfrentamiento que a veces se hace a voz alta, fundamentalmente a través
de sus espadas, digo, con Cristina Kirchner, con Máximo. ¿No le suma a Kicillof esto? Porque en todo caso, digo, uno siempre está al borde de la posibilidad de que se rompa y que puede ser nocivo para él, digo. Pero este espacio de enfrentamiento, o por lo menos de lo que se nota de que muy, muy cómodos con él y a gusto con él, no están las principales espadas de la Cámpora ni de Cristina Fernández de Kirchner, digo, no le está sumando, digo, porque vos fíjate que de repente si había algo que los focus group le marcaban al gobierno y por eso se centraron en esta campaña de kirchnerismo nunca más, es como que hasta el peronismo, el kicillocismo, no sé, logró superar la prueba que marcan los focus group de que sigue existiendo una inmensa cantidad de argentinos que no quieren saber nada con el kirchnerismo, pero que tras estas elecciones, más allá, es verdad que hubo el 37% del electorado no votó, digo, pero con una importante presencia, no se impuso per se la consigna de la libertad avanza del kirchnerismo nunca más. Sí, 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 bueno, eso, bueno, hace un ratito hablamos justamente de esa consigna como expresión de una campaña que se terminó nacionalizando, y probablemente, digo, como decía hace un ratito, ¿no? En términos de plantear una estrategia como la planteada en Cava, para una provincia con un contexto y con unas características y con una complejidad muy distinta a la de Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Uh Bueno, en el caso que siempre no tiene todo un desafío y va a ser interesante ver a ver sus dotes de líder. Bueno, las primeras pruebas, bueno, las viene evidentemente superando de manera más que satisfactoria, ¿no es cierto? De acá en más hay que ver de qué manera logra él ser el aglutinador, pensando incluso más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? -huh. Si por ahora esto es un fenómeno provincial también, ¿no? Hay que pensar en esos términos. Bueno, a ver cómo Kicillof logra afrontar el desafío de construir algo que llamémosle el post-kirchnerismo, para ponerle alguna etiqueta, y que además eso tenga una proyección nacional que vaya más allá de los límites de la provincia, ¿no? Y ahí vuelvo un poco con el tema aquel de el desafío del líder bonaerense también, ¿no? Uh A ver si el líder bonaerense puede trascender los límites del propio territorio, digamos, ¿no? Bueno, habrá que ver si con el tiempo Kicillof rompe con la maldición, digamos, ¿no? Ya pensando en la campaña que ya comenzó de manera incipiente de cara al 26 de octubre, digo, ¿vos creés que la libertad avanza va a seguir manteniendo como eslogan kirchnerismo nunca más? Yo diría que no sería recomendable, no sé, yo creo que buscaría otra estrategia, no me parece recomendable, no me parece recomendable, ¿no? Eh, de las primeras cosas que he escuchado y algunas conversaciones que he tenido, bueno, ellos son bastante optimistas en términos de decir, bueno, el peronismo llegó a su techo y nosotros estamos en nuestro piso, Ujú. y la apuesta tiene más que ver con esta apuesta de, bueno, esto que yo marcaba hace un ratito de, bueno, que de alguna manera el kicillofismo no va a jugar con la misma intensidad con la que jugó en la elección local, porque, bueno, tiene poco compromiso con la elección nacional y que eso le puede aportar bueno, algún elemento adicional si ellos, si por un lado el kirchnerismo no juega con la misma energía y por otro lado ellos logran movilizar votantes que no hayan ido a votar, que están, digo, enojados con la Libertad Avanza por el estilo visceral y descalificado de Milei, ¿no es cierto? Ujú. Pero yo no sé, no insistiría, si yo tuviera algo que ver con esa campaña, no insistiría en ese esquema o en ese eslogan, digamos, ¿no? Trataría de buscar alguna otra alternativa. Digo, a la luz de lo que fue la experiencia, claramente no funcionó. Ujú. Con lo cual, yo creo que van a intentar hacer algo distinto. Digo, Milei dice que tiene esta cosa que le gusta mucho Bilardo, y que le gusta mucho la cosa resultadista, y bueno, yo creo que en función de los resultados probablemente algo cambie, Ujú. ¿no? Me parece que en eso, creo que el mensaje, yo creo que le van a hacer va a haber algún cambio bastante significativo, o no sé si lo va a haber, debería haberlo por lo menos, ¿no? Ujú. ¿Y crees Pienso que debería. que, y tu primer lectura, digo, también igual esto todo es todo muy fresco,
y en todo caso si algo que no está pasando es bajo el rigor y la posibilidad de enojo que puede haber en el gobierno, no se filtra nada de lo que se está hablando. Digo, hoy que la posibilidad de cambios en el gobierno después de estas elecciones, en todo caso hay que esperar después del 26 de octubre o el 10 de diciembre para ver estos cambios, o crees que pueden dar un- tomar decisiones importantes y que aparezcan nombres nuevos en el gobierno de Javier Milei? Yo tengo esta impresión, digo, puede estar equivocada, que esos cambios pueden venir después de octubre. Ujú. Ahora me da la impresión que no, me da la sensación que no, porque, bueno, es como si, bueno, estamos en plena campaña, estamos en medio de la travesía, entonces ahora, digamos que quizás no sea oportuno, ¿no? Esto es una impresión que tengo yo y que digo, puede estar equivocada, pero me da la sensación que cualquier cambio que veamos lo vamos a ver a partir de octubre, y cualquier reseteo me parece que lo vamos a ver a partir de ahí, digamos, ¿no? Ujú. En el peor de los escenarios o en el mejor, ¿no? Sea, digo, en un contexto donde, bueno, el oficialismo tenga un escenario muy negativo a nivel nacional, y con las consecuencias que eso puede llegar a tener, o en un escenario que pueda ser el mejor para el oficialismo, que aún en el mejor escenario también se plantea algún tipo de reseteo y de volver a pensar una política probablemente mucho más cooperativa con diferentes actores, con los cuales se dinamitaron puentes cuando empezó la campaña, gobernadores, el Congreso y demás, digamos, ¿no? Ujú. El reseteo me parece que va a ser necesario y me imagino que eso vendrá sea cual sea el resultado, vendrá después de octubre, ¿no? Pero como se suele decir en estos casos, estas previsiones también pueden fallar, ¿no es cierto? Santiago, gracias como siempre por estar con nosotros, por compartir con nosotros tu opinión cada vez que te convocamos y bueno, y por esta claridad al momento de poder ayudarnos a entender un poquito esta coyuntura y poder empezar a ver cómo puede evolucionar la política de acá al 26 de octubre. Bueno, gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Te mando un abrazo grande, Falch. Santiago Leiras, acá con nosotros, en punto de referencia.